Ataque a Venezuela. El criminal gobierno del presidente estadounidense Donald Trump perpetró esta madrugada un ataque aéreo contra Venezuela. En ese contexto, además, las Fuerzas Armadas estadounidenses habrían realizado el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Muy malas noches, muy malas tardes y muy malos días. Comenzamos la transmisión número 289 de Demoliendo Mitos en vivo, fuera de nuestro horario habitual, último momento debido al ataque en Venezuela. Y comenzamos esto en exclusiva con el amigo, compañero Carlos Arellán, periodista venezolano en exclusiva desde Venezuela, periodista él de Venezolana de Televisión, del medio Venezuela News y de su programa Venezuela en Contexto. Nos acompaña también Fernando Moragón, completamente en directo, para que Carlos presente desde allí mismo la situación actual, mientras nosotros vamos a acompañar esta introducción de Carlos y su relato con imágenes de lo sucedido, y en el caso de cualquier desprolijidad llamamos a la comprensión porque aparecemos todos muy nerviosos, con noticias de último momento, realizando una transmisión como podemos, sinceramente. Carlos, bienvenido, ¿qué tal todo por ahí? Saludos, Ezequiel, y también a Fernando, a quien tengo el gusto, de conocer, lamentablemente que sea en estas circunstancias. En estas circunstancias, igualmente. Y aunque esté en contexto de decir malos días, malas noches, yo creo que hay que reivindicar la serenidad, la tranquilidad, y vamos a decir muy buenos días, porque si entramos en caos, en zozobra, en miedo, estaríamos avanzando o estaríamos dando cuenta a los objetivos planteados por los Estados Unidos, que no solo busca una destrucción material de infraestructura, la captura o no de autoridades, sino también romper el ánimo, el espíritu de los venezolanos y al mismo tiempo la unidad nacional. Yo creo que a pesar de este desafío, digo muy buenos días desde Venezuela, que son las 7:13 de la mañana. Mira, un ataque en contra de distintas infraestructuras en 3 estados o 3 ciudades del país: Caracas, otras en el estado de Aragua, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, y otro ataque en La Guaira, uno de los principales puertos de Venezuela, a unos 30 minutos de Caracas. Esto duró como 15, 20 minutos. Uno de los lugares en donde especialmente se registraron estos ataques fue en la infraestructura del fuerte Tiuna, que es el principal fuerte del ejército bolivariano, y al mismo tiempo donde está la sede del Ministerio de la Defensa. Pero al mismo tiempo hay que informarle a la audiencia internacional que en esta área de Fuerte Tiuna, desde hace ya más de 10 años, como parte de un programa de construcción de viviendas fiscales públicas, en donde Venezuela se le garantiza el derecho a la vivienda a los venezolanos, se construyeron varios urbanismos, y hay civiles viviendo en las áreas del Fuerte Tiuna. Hay uno que se llama Complejo Simón Bolívar, construido por una empresa china. Hay un complejo llamado Ezequiel Zamora, construido por una empresa bielorrusa, y hay un complejo llamado Simón Rodríguez, construido por una empresa rusa. En este lugar, en este contexto, con población civil, se dirigieron ataques en contra de infraestructura militar cercana a este lugar. No estoy diciendo que estas infraestructuras civiles hayan sido atacadas, pero habían civiles, viven civiles dentro del fuerte Tiuna. Esto se registró durante unos 15, 20 minutos, mucha confusión, se va la luz, se va la comunicación, las familias tienen que ver por los medios que disponen, evacuar estos lugares, y en la medida de lo posible tratar de buscar algunos canales de comunicación. Yo estuve buscando la forma de conectarme por la radio, y estos aparatos ahora necesitas conectar un auricular para poder escuchar, y lo que se escuchaba era música. La radio a esa hora, no estaba trabajando 24 horas, esperando entonces a la comunicación oficial. Hubo un comunicado que se transmitió por cadena de radio y televisión, confirmando el ataque, llamando a la calma,
denunciando el ataque criminal por parte de los Estados Unidos, y que todo esto confirmaría lo que ha venido siendo denunciado desde hace más de 20 años, 25 años, por parte primeramente el comandante Hugo Chávez y también el presidente Nicolás Maduro, sobre el peligro que significa el imperialismo norteamericano para Venezuela. Venezuela, la mayor reserva de petróleo del mundo y uno de los reservorios también más importantes de minerales estratégicos, por lo cual la supuesta lucha contra el narcotráfico, el terrorismo o la democratización es simplemente una cobertura para avanzar en función de un objetivo geoestratégico, que es la captura del poder político en Venezuela, colocar a un gestor de los intereses de los Estados Unidos en Miraflores y consumar el control de un espacio esencial en el objetivo del control hegemónico de América Latina como parte de la doctrina Monroe, y ahora que se le añade el corolario Trump, en donde prácticamente se justifica invadir, intervenir en un tercer país para asegurar la satisfacción de las necesidades del pueblo norteamericano. Carlos, podemos inicialmente presentar algunas imágenes de lo sucedido, algunas verdaderamente espeluznantes, como por ejemplo ataques en Caracas de helicópteros estadounidenses, ahí bien visible el lugar del origen del ataque. Por aquí otra imagen espeluznante, los helicópteros estadounidenses ahí atacando, sobrevolando la ciudad de Caracas y atacando la tierra. Imágenes verdaderamente impensadas no mucho tiempo atrás. Por aquí otra imagen más. Esto aparentemente un ataque contra una base militar en la montaña. Me puede rectificar Carlos en cualquier caso. Se habla de que habría sido atacada la base aérea La Carlota, Generalísimo Francisco de Miranda, que es la sede de la Comandancia General de la Fuerza Aérea Bolivariana. Se habla, se menciona, pero bien. En este contexto en donde también interviene la guerra informativa, uno no sabe hasta qué punto no sea cierto, aunque obviamente tratándose de un objetivo militar seguramente habrá sido objeto del ataque de los norteamericanos. Bien, aquí más imágenes difundidas. Bueno, de esto de los helicópteros una vez más. Aparentemente también, y esta la imagen, un ataque contra el mausoleo del comandante Hugo Chávez, así de criminal esta agresión. Todos videos naturalmente muy cortos, tomados por los propios hermanos venezolanos. Más imágenes, esta espectacular también, de ataques aéreos. Y la última por aquí, el aeropuerto de Higuero. Ahora sí, el aeropuerto de Higuero en llamas. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben lo que hay ahí que se queda pegado. Según el presidente Donald Trump, el criminal de guerra Donald Trump, fuerzas especiales de los Estados Unidos abrían aquí precisamente la publicación, y yo sinceramente nervioso, así que mil disculpas por cualquier desprolijidad. Aquí la publicación de Donald Trump en su red social Truth. Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses,
Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11 a.m. de Estados Unidos habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. Esta es la información difundida por la propia Casa Blanca. Muchos medios la recogen, pero por el momento carecemos de confirmación respecto a esto. Sí aparecen confirmada la existencia, la supervivencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, como también de el ministro de Defensa, cuyas palabras vamos a presentar a continuación. Ahora, Carlos, sobre esta situación, ¿alguna novedad, alguna información sobre el paradero de Nicolás Maduro? Bueno, la inquietud sobre el paradero del presidente Nicolás Maduro surgió apenas se trascendió la publicación de Donald Trump a través de Truth Social, lo cual a mí me inquieta bastante porque no creo que el presidente de los Estados Unidos se vaya a aventurar a decir una noticia de tal magnitud si fuese mentira. Yo desearía en el fondo del alma, del corazón, que fuese mentira, pero siendo realista, me parece bastante grueso que él vaya a jugar con una información de esa categoría, aun cuando sabemos que se trata de un vándalo, como es el caso de Donald Trump. Y la vicepresidenta de la República, minutos antes de esta conexión, en un enlace directo con la televisión pública venezolana, habría expresado su preocupación por el paradero del presidente de la República. Mencionó que se desconoce su ubicación, así como el de la primera combatiente, la primera dama Cilia Flores, y expresó y pidió fe de vida del presidente Nicolás Maduro, lo cual sugiere, da cuenta de que lo que expresa gravemente Donald Trump en su mensaje pudiera parecer que es el caso posible de lo que hayan realizado los norteamericanos. Aquí uno observando en caliente y analizando y actualizando lo sucedido, a veces uno llega a pensar de que el ataque como tal habría sido a lo mejor una cobertura o una distracción para generar o para actuar en una operación de captura del presidente. No me gustaría pensar tampoco pero muy probablemente puede ser que haya habido algún tipo de colaboración interna, de factores que tocados por la ambición, el miedo, sugestionados por algún tipo de ofertas o amenazas, hayan podido probablemente actuar para conseguir ese objetivo de tratar de capturar al presidente de la República, si ese fuera el caso. Pero al mismo tiempo, creo que si hicieron eso, expresa también debilidad o no sé si por un momento nos abandonó Carlos, muy probablemente por la recepción de información en su teléfono hace un ratito. Ahora sí, Carlos, desapareciste por 2 minutos nuevamente, por favor. No, por 2 minutos. ¿En qué parte estaba conversando? No, por 2 minutos, perdón, por 10 segundos. Disculpas, por 10 segundos, sí. No, me parece que esto expresa una derrota moral y política, no sé, del gobierno de los Estados Unidos, aunque ellos no se conducen por ningún tipo de miramiento moral y ético, que no logrando doblegar al presidente de la República, a las autoridades, al pueblo venezolano, han tenido que acudir a este mecanismo, a este operativo artero, esta emboscada, para tratar de avanzar sobre sus objetivos. Esto en caso de que se confirme con causa información. Fernando, vos precisamente hace un rato, en una conversación anterior a la transmisión, Fernando presentaba precisamente esta hipótesis. ¿Cuál tu lectura hasta el momento de la situación en Venezuela? Bueno, a ver, teniendo en cuenta que todavía está lo que se suele llamar la niebla de guerra y que hay además mucha intoxicación, hay fotos falsas que están circulando de Nicolás Maduro detenido y no es, esa foto es falsa, por ejemplo. Pero bueno, voy a intentar hacer una reconstrucción dentro de que es una cosa de urgencia, ¿no? De que todavía habrá que esperar unas horas para que se aclare un poco la situación. Todo apunta a que por desgracia, como se señalaba el compañero, casi con toda seguridad, han secuestrado al presidente Nicolás Maduro. De hecho,
hay un tuit de un senador norteamericano, el senador se llama Mike Lee, que dice que ha hablado con Marco Rubio y que Marco Rubio le ha dicho que no se esperan más acciones de Estados Unidos en Venezuela después de la detención de Maduro. Cuenta el tuit, el senador de Estados Unidos, Mike Lee, afirmó que según Rubio le informó de que Maduro fue arrestado por agentes estadounidenses para enfrentar cargos criminales en Estados Unidos y que las acciones militares observadas tenían como objetivo proteger a quienes llevaron a cabo el arresto. Es decir, por otro lado tenemos, ahora supuestamente Trump va a hablar a las 11 horas de Washington, ya ha sacado un tuit diciendo efectivamente que habían, detenido a Maduro, al presidente Maduro. Por otro lado tenemos que tanto la vicepresidenta Delcy Rodríguez está al mando, es decir, en ausencia o desconocimiento de dónde está el presidente, la vicepresidenta se pone temporalmente al mando del país, es decir, que no hay un descabezamiento, es decir, que aunque no esté Maduro, está Delcy Rodríguez funcionando como presidenta, ha pedido una fe de vida a los norteamericanos de que efectivamente el presidente Maduro está sano, salvo no, pero está sano, es decir, con lo cual vendría a confirmar que efectivamente lo han secuestrado y también ha habido otra, en este caso, eso era telefónico, en este caso ha habido Fernando, un segundo, presento la publicación recién referida por vos, Mike Lee. Acabo de colgar al teléfono con el secretario de Estado Marco Rubio. Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en los Estados Unidos y que la acción cinética que vimos esta noche fue desplegada para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto. Lo de cinética, ¿por qué? Sí, lo llama cinética en inglés también. Bueno, a ver, España en este caso. Esta acción probablemente cae dentro de la autoridad inherente del presidente bajo el artículo 2 de la Constitución para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente. Gracias, Marco Rubio, por mantenerme informado. Adelante, compañero, querido Fernando. Bueno, pues a ver, por otro lado tenemos que Diosdado Cabello ha hecho un vídeo que se ha transmitido diciendo que está, digamos, al mando también que está bien, que está al mando, que está digamos, coordinando al movimiento chavista, y que por lo tanto todo está dentro de lo que cabe bajo el orden y que están por lo tanto ya activando todas las medidas que tenían ya preparadas, porque esto se veía venir, quiero decir, esto no es una cosa, es decir, que los norteamericanos si iban a hacer algo se sabe desde que Hugo Chávez era presidente, es decir, que esto por desgracia se veía venir y ya habían tomado los dirigentes medidas para todo tipo de opciones que pudieran hacer los norteamericanos para dar una respuesta a ese tipo de agresiones. O sea, que parece que en ese sentido el gobierno funciona, hay un control por parte de las autoridades venezolanas de la situación y que efectivamente esto lo que ha sido es un ataque para secuestrar a Trump. Los bombardeos habrían sido fundamentalmente para generar caos y que no se supiera realmente qué es lo que se estaba haciendo. Y esto lo que veníamos hablando antes, ante el atolladero, el callejón sin salida que se había metido Trump, porque después de desplegar ahí una flota durante meses con el gasto que se supone, salir diciendo que había acabado, entre comillas, con el narcotráfico, esto que se ha inventado, y que ha destruido una veintena de pequeñas barquitas pesqueras y ha secuestrado un par de petroleros, esto no era de recibo. Quiero decir, desde el punto de vista de presentarlo como un triunfo de Estados Unidos, era ridículo. Ahora todo apunta a que lo que van a hacer es un poco como con Noriega. Por desgracia ya hay precedente. Es decir, al secuestrar a Maduro ya puede cártel de los soles, que todos sabemos que esto es una invención medio disparate, es decir, y presentar el tema como victoria, porque han capturado al máximo dirigente de la República Bolivariana de Venezuela. Iría más
creo yo, por intentar una salida del lío en que se había metido Trump y vender a su público, a los norteamericanos, venderles que ha tenido un éxito. Es decir, y que por fin ha desarticulado el famoso cártel este de los soles porque ha capturado a su jefe. Ya lo había dicho, quiero decir, ya había dicho, claro, el problema de Trump es que está diciendo cosas constantemente, pero bueno, ya había dicho, entre las 1000 cosas que dice, una de ellas era que iba a secuestrar a Maduro. Ya lo dijo. Sí, claro, es decir, claro. Es decir, claro, lo que pasa es que como dice 1000 cosas, pues nunca sabes cuál es verdad y cuál es mentira. En nuestros análisis aquí, en más de una oportunidad, Fernando, presentábamos una operación de derrocamiento del gobierno como lo más probable, mucho más probable que una invasión o una acción militar de mayor escala, ¿sí? El objetivo presunto, por lo menos nosotros aquí esto lo presentamos en más de una oportunidad, y ahora sencillamente presenciamos su ejecución en las calles de... nos abandonó Carlos, evidentemente por algún problema técnico. Problemas de conexión. La conexión inmediatamente. En las calles de Venezuela, por ahora, tranquilidad. Calma. Estas es exactamente... Parece que ha habido, y Petro, el presidente Petro de Colombia lo ha publicado, parece que ha habido algunos muertos civiles. Pero esto hay que decirlo también con comillas, porque no sabemos todavía. Y como señalaba el compañero, decía, al atacar bases militares que están cerca de edificios o que viven dentro personal civil, pues probablemente, desgraciadamente, haya muerto, pues eso, civiles. Aquí blindados patrullando las calles, por ahí alguna detención de algún elemento sospechoso. Las imágenes. Sí, pero han sido, por lo que me cuentan desde Venezuela, ha sido pequeños casos aislados de 4 personas, es decir, y sin mayores incidentes. Es decir, que, bueno, las calles en poder del gobierno venezolano, más allá de la aparente captura de Nicolás Maduro, la población en calma, lo cual no connota que los ataques no hayan generado muchísimo temor en la población civil, claro, lógicamente, lógico. ante el inicio de ataques aéreos contra la ciudad misma de Caracas. En ese sentido, quería presentar aquí lo vivido por ciudadanos venezolanos, hermanos venezolanos en Caracas. Por aquí. Atención a esto. Un segundín por aquí. Antes de comenzar el video, esto es una situación inédita para los venezolanos. No hemos vivido nunca una situación como esta de un ataque militar aéreo y por parte de una potencia como el caso de los Estados Unidos. Hasta hoy la guerra nos parecía un fenómeno ajeno que solo veíamos por Telegram y las redes sociales sobre lo que sucede, salvando las distancias con Sudán, con Gaza, con Yemen, en Tailandia y Camboya. O sea, ese tipo de cosas no sucedían acá, nunca habían sucedido en Venezuela. Se venía advirtiendo del peligro, de la intención por parte de los Estados Unidos de hacerlo, pero creo que la contención venezolana durante más de 20 semanas de no responder a las provocaciones de los Estados Unidos llevaron a Donald Trump a este callejón sin salida, donde Venezuela y sus autoridades no le dieron el argumento, no cayeron en la provocación, ha acudido a actuar de manera desesperada, ilegal y criminal para llevar a cabo una operación de este tipo para la sustracción del presidente de la República, de acuerdo a como lo ha informado Donald Trump. Hay que esperar confirmación oficial. Efectivamente. Aquí presento las imágenes. Un segundito, Fernando. Presento algunas imágenes más y recomenzamos el análisis. Ahí te he mandado también. Bueno, ahora te lo digo. Viene otro. Dale. Bueno, imágenes verdaderamente terroríficas. Entre lo que te he mandado tienes el mensaje de Delcy Rodríguez y el de Titado Cabello.
Ya lo presentamos, Vale. Aquí Vale. otra, ya lo presentamos a continuación. Aquí otra imagen de lo vivido por los caraqueños. Evidentemente en el medio de una fiesta. ¿Qué es eso? ¡Volvieron a Caracas, hijo! ¡Volvieron a Caracas, hijo! ¡Vámonos! Ya, Luisana, ya. Ya, esos son bombas, ya. ¡Llama esto! Ya va. ¡Vámonos! Ya, Luisana, ya. ¿Qué Ya. es eso? Esos son bombas. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Mira, Gabriel, dame el teléfono, papá. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Mira cómo se fue la luz allá, ¿ves? Ya, normal. Hoy fue. No. ¿Qué hacemos? Vámonos. No. ¿Para dónde nos vamos a ir? Bueno, estos los minutos de terror vividos por los caraqueños. Afortunadamente, la paz en las calles, el gobierno bajo control de la situación, pero una vez más, para quien recién comienza a acompañarnos, este ataque de alguna manera habría representado la cortina de humo para el secuestro de Nicolás Maduro debido a la necesidad política de Donald Trump de realizar una acción en Venezuela para su público, para su electorado, después de haber generado un callejón sin salida, conglomerando tropas en los alrededores de Venezuela, en el mar Caribe. Debía realizar una acción de algún tipo. El gobierno de Venezuela no había generado el espacio para esto, no había respondido a las provocaciones con los ataques contra lanchas de pescadores en las costas venezolanas. Entonces, ahora perpetran este ataque aéreo y realizan el secuestro de Maduro. Como corolario de todo esto, el siguiente paso aparecería en el repliegue de Estados Unidos de la región después de esta situación. Ese nuestro análisis en caliente, ¿verdad, Fernando? Efectivamente, habrá que esperar unas cuantas horas para que se aclare un poco la cosa, pero en principio sería una operación puntual. Es decir, porque efectivamente esto no tiene sentido. Una ocupación de Venezuela es inviable, o sea, no es posible. Es decir, esto por ahí no puede ir la cosa, es imposible. Una operación de bombardeo a los puntos estratégicos críticos de Venezuela de manera constante, ¿no? Destruyendo las infraestructuras críticas de Venezuela, sería, digamos, especialmente duro, y además ahí enfrentaría más los intereses, sobre todo de China, que son muy importantes en Venezuela. En fin, así que parece ser que te han optado por una opción que es arriesgada. Es decir, porque estas operaciones de los Navy SEAL, que parece que han sido los que han ejecutado la operación, estas operaciones de secuestrar a alguien o liberar a alguien o tal, pues te pueden salir bien, pero te pueden salir mal, porque son muchos los factores que se tienen en cuenta. Acordémonos de dos de ellas. La de Jimmy Carter, cuando intentó rescatar a los rehenes que estaban en la embajada de Irán, que fue un desastre, donde se estrellaron un par de helicópteros. Y otra que tenemos algo más reciente, la famosa incursión de Bin Laden, en donde también se estrelló uno de ellos. En este caso sí pudieron coger a Bin Laden, quiero decir. Pero estas operaciones siempre se puede pasar de todo. O sea, que se la ha jugado. Porque si esto hubiera salido mal, el ridículo es espantoso. Es decir, el desastre hubiera sido tremendo. Parece ser que por desgracia le ha salido bien. Pero no sería más que esto, algo puntual, aparentemente, y bueno, con esto, en principio, temporalmente cerraría. Digo temporalmente porque se volvería, porque no olvidemos, como señalaba el compañero, es que el petróleo es clave y entonces tiene que hacerse con el petróleo de Venezuela sí o sí, porque no le queda otra. Es decir, entonces, por lo menos digamos que temporalmente podría dejar aparcado este conflicto y dedicarse a otros, como tiene abiertos muchos por todo el mundo. Es decir, y probablemente el siguiente sería Irán. De hecho, están incrementando ahora mismo la temperatura, tanto Netanyahu como Trump están elevando la temperatura en el tema de Irán. Ahí, este es el vídeo de Petro,
que ha mandado el presidente Petro de Colombia. Un carro bombardeado aquí en el distribuidor aeropuerto Caracas. Fallecidos y todo dentro del carro. Y que habría, desgraciadamente, lamentablemente, habría víctimas civiles. 10 para las 5 de la mañana. Distribuidor aeropuerto Caracas. Un carro bombardeado aquí en el distribuidor aeropuerto Caracas. Fallecidos y todo dentro del carro. Cuando son... Bien, Petro además entre sus publicaciones presentó esto, hasta ahora información confirmada, esto de la madrugada, la Carlota inhabilitado y bombardeado, cuartel en la montaña en Katia la Mar inhabilitado y bombardeado, Palacio Federal Legislativo en Caracas bombardeado, el Fuerte Tiuna bombardeado, aeropuerto El Atilio atacado, base N3DF-16 en Barquisimeto bombardeada, aeropuerto privado de Caracas en Charaliave bombardeado e inhabilitado, activado el plan de defensa en Miraflores, zonas de Caracas, Santa Mónica, Fuerte Tiuna, Los Teques, 23 de enero, todo el sur de Caracas sin suministro eléctrico, según las últimas informaciones, en algunos casos ya restablecido, ataques en el casco central de Caracas, base militar de helicópteros de Higuerote inhabilitado y bombardeado. Evidentemente, Petro aquí consciente de que, al menos en América Latina, en el continente sudamericano, el próximo en la lista, él, sí, evidentemente, ¿no? Carlos, ¿algún aporte adicional, algo de lo vivido o de tus reflexiones? Antes me disculpan por la conexión y desconexión, es la inestabilidad de la conexión de Wi-Fi a esta hora y en estas circunstancias, ¿no? Yo lo que les quiero compartir que una vez que pude salir del Fuerte Tiuna en dirección a donde estoy ahora, en otro lugar de Caracas, en donde se puede observar la ciudad se ha normalizado en aquel momento cuando llegué el servicio eléctrico. Daba la impresión en el momento, yo llegué a escuchar los helicópteros y daba la impresión de que eran helicópteros, se hablaba de helicópteros amigos, es decir, helicópteros nacionales, pero ya viendo la confirmación más temprano del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, entonces se trataban de naves norteamericanas y las cuales dispararon sobre objetivos en la ciudad. Se especuló también sobre que se tratara de ataques a través de drones, o a lo mejor se emplearon ambos mecanismos para o ambos medios para esta operación en contra de Venezuela. Lo primero que se me vino a mí a la mente fue el 13 de junio en Teherán, en Irán, una operación, una emboscada sorpresa. Yo estuve esperando de si se escuchaban aviones de reacción rompiendo la barrera del sonido, a lo mejor pensando que se trataran de F-35, aviones de combate norteamericanos. Solo se escucharon helicópteros. Y bueno, se fue la luz, se limitaron las comunicaciones, una hora esperando en la planta baja del edificio, los vecinos esperando alguna instrucción. Hay un vecino que es diputado y está en comunicación con estos mecanismos de reacción del Partido Socialista Unido de Venezuela, y una vez que aparentemente se había normalizado o tenía información de que se... Un segundito, por lo general... Sí, bueno, a ver, normal que en estas circunstancias las conexiones sean difíciles. Y bueno, esto, a ver si medios para podernos trasladar a otro lugar, para así evacuar esta zona residencial, y bueno, así lo hicimos. Durante el camino pude verificar que había gente en las calles, saliendo de sus casas y buscando por algún medio u otro en la oscuridad tratar de resguardarse en un lugar seguro. No se trataba de ningún tipo de manifestación, de apoyo a una acción militar como esta. Y parte de la ciudad sin luz. Después se fue normalizando. Pasé por el centro de Caracas, Avenida Baral, y en realidad pude notar que había luz, no había destrucción, al menos en esa parte. Hay unos organismos como de identificación, que llama SAIME, estaba en pie, estaba bien, locales comerciales bien, normal dentro de lo que cabe. Yo esperaba ver a lo mejor las calles colapsadas y la gente naturalmente tratando de salir o de evacuar la ciudad. No fue así la imagen, por lo menos a esa hora. No sé cómo será ahora a las 7:45 ya de día y con un poco más de información, pero también a la expectativa.
Un segundito. En este caso, sí, la recepción de noticias genera, él aparece conectado a nuestra plataforma StreamYard a través de su teléfono y con cada información recibida en el teléfono, eso genera inmediatamente este bloqueo por un segundo hasta la vuelta, el regreso a la aplicación. Ahí, por 2 segundos desaparecido otra vez, Carlos, pero la gran mayoría de tu alocución escuchada perfectamente. Parte de la intermitencia. Pero lo importante de esta situación bastante inédita para los venezolanos es que, si bien vamos a suponer que lograron el objetivo de capturar y detener al presidente Nicolás Maduro, no se ha conseguido hasta ahora, no ha sido así la reacción, no se ve al menos desde acá, un colapso de la institucionalidad. La presidencia estaría en manos, en este caso, de Delcy Rodríguez, en caso de que no se sepa el paradero del presidente de la República y en caso de que haya sido detenido, sustraído de manera ilegal y criminal por parte del gobierno de los Estados Unidos, un gobierno que no tiene ningún tipo de potestad, autoridad para jugar al mandatario de un tercer estado y determinar por medios propios que lo captura o no. Eso está por fuera de la norma internacional y del sentido común. No hay que ser un conocedor de la materia del derecho internacional para darse cuenta que esto es una arbitrariedad, una ilegalidad, un exabrupto por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, lamentablemente, los hechos confirman que el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana ha tenido razón durante todo este tiempo, planteando que la amenaza existencial en contra de la seguridad y la soberanía de Venezuela es el gobierno de los Estados Unidos, que no acepta otro medio para acceder al petróleo venezolano, sino a través de su control absoluto, porque Venezuela nunca ha estado cerrada a las inversiones norteamericanas y a venderle el crudo venezolano, solo que tienen que pagarlo. Pero parece que la condición del gobierno de los Estados Unidos no es pagar por el petróleo venezolano, es sustraerlo, llevárselo, si no ha regalado un mínimo costo, y en donde coloquen para ello a factores que le son dóciles, que le serían genuflexos para que se comportaran no como administradores de la hacienda pública venezolana, sino como gestores en favor de los beneficios de las corporaciones norteamericanas o estadounidenses, el control exclusivo de los recursos de Venezuela. Laura Richardson lo había dicho hace ya un par de años, describiendo que prácticamente se salivaba cuando describía todos los recursos y capacidades o minerales que tenía la región, entre ellos Venezuela, y donde prácticamente decían que eso era de los Estados Unidos y que debían operar de alguna forma u otra para sacar la influencia maligna, así descrito por ellos, de China, Rusia y de Irán de la zona. Y Venezuela ha sido un obstáculo importante para ellos. Pero también hay que mencionar que detrás de esta operación, al mismo tiempo que se busca el control hegemónico de los recursos naturales, se busca también disciplinar al resto de los pueblos para que no tomen una orientación política similar a la de Venezuela, para la que buscan darle la lección de que si ustedes van por el camino de la preservación de su soberanía, autodeterminación, esto es lo que les va a pasar: bloqueos, sanciones, guerra cognitiva, ataque militar y el secuestro de sus autoridades. Así que es mucho más complejo, es mucho más amplio el ataque que se ha perpetrado, y en caso de confirmarse también de que haya sido atacado el mausoleo en donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, también una operación psicológica para tratar de realizar al país y a la base chavista, que tiene en valor lo que fue el legado del comandante Hugo Chávez, quien es el padre de la Revolución Bolivariana y de toda esta orientación de conciencia que le ha dicho a los venezolanos que somos un país rico, pero también bajo amenaza, que tenemos historia, que no somos una colonia, que somos una república independiente, soberana, que quiere gestionar sus recursos de manera soberana en función de sus intereses y que pueda llevársela bien con el resto de los países y potencias del mundo, así como con los Estados Unidos, con China y con la Federación Rusa. Sin embargo, la ambición de los Estados Unidos no va por ese camino. Por aquí las palabras de Delcy Rodríguez, transmitidas por la televisión pública hace algunas horas, no más. La vicepresidenta, aparentemente vicepresidenta a cargo en este momento. Aquí. De nuestro padre libertador, la capital, Caracas, fue atacada, la capital, ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande, que vio nacer al hombre más grande de nuestro continente, ha sido vulnerada, ha sido atacada y agredida. Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque,
Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue pueblo a la calle, activado en milicia, activado todos los planes. Ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular y policial se activaran todos los planes de defensa integral de la nación y quedan así activados con el decreto que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro decretando la conmoción externa. Nosotros exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles en los distintos puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital como en los estados Aragua, en los estados Miranda y en el estado La Guaira. Bien, por aquí también las palabras de Diosdado Cabello. Esto, ahora sí. Yo ando en la calle, vamos a la calle, todo lo que podamos en los estados, vamos a movilizar a nuestra gente. Y bueno, estas ratas atacaron y se van a arrepentir toda su vida de lo que hicieron. Toda su vida se van a arrepentir. Vamos ahorita a reordenar dónde fueron los ataques, los daños que tenemos y seguir avanzando, siempre unidos. Vamos para adelante. Por aquí más de Diosdado Cabello, ahora en la televisión pública, en este momento descargando, pero con... Sí, ahí se le ve además rodeado de militares, con un casco y un chaleco antibalas. No sé en qué parte, dónde estará, pero vamos, se le ve al aire libre, es decir, no está metido en ningún sitio. Como hace Netanyahu, por cierto, que siempre se esconde en los búnkeres, pero bueno, es decir, pero ahí está dando una locución. Ahora sí, Fernando, gracias. Venezuela, estamos acá en la ciudad capital, en Caracas, luego de haber hecho una evaluación de los daños causados por el ataque criminal, el ataque terrorista contra nuestro pueblo, contra el suelo patrio, contra las instalaciones eléctricas, contra la revolución bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela. Las fuerzas militares, las fuerzas policiales, acá conmigo, un grupo de ellos, el pueblo, presto para cualquier situación, presto para cualquier hecho que pretenda ir más allá de los ataques que cobardemente hicieron las fuerzas policiales, militares y nuestro pueblo en esa fusión que llamó nuestro presidente Nicolás Maduro para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro país. Desplegados. Y desde aquí, desde este hermoso lugar, llamo a la calma a nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político, militar, para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. Que nadie le facilite las cosas. No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos, creyendo que nos van a derrotar, creyendo que van a mancillar el honor y la dignidad del soldado, del policía, del venezolano de a pie. No es la primera. Hemos sabido sobrevivir a todas estas circunstancias. Y más allá
de uno de nosotros o de otro o cualquiera de nosotros. Aquí hay un pueblo que está organizado, un pueblo que sabe lo que tiene que hacer. Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque. O van a, ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales, van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles. Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre. Es un llamado solo a la reflexión. Y aquí a lo interno, el país está en completa calma. El país está en completa calma. Lo que ellos intentaron con las bombas y los misiles que lanzaron, lo lograron parcialmente. Y digo parcialmente porque ellos esperaban que el pueblo saliera quizás desbocado, cobardemente. No. Y los cobardes quedaron en el pasado. Este pueblo sabe lo que tiene que hacer. Yo le agradezco a estos hombres y mujeres que están aquí, que han estado toda la noche dando la vuelta por Caracas. Todos dando vueltas por Caracas, en patrullaje. Me los he encontrado algunos de ellos, haciendo su trabajo. Venezuela sabe que ha sido agredido. Venezuela sabe lo que tiene que hacer. Nuestro pueblo sabe lo que tiene que hacer. Nuestro presidente, tenemos ya 28 semanas de las primeras amenazas. 28 semanas. Y concretaron un ataque artero, vil, contra un pueblo que dormía. Contra un pueblo que dormía. Cobardemente atacaron a este pueblo. Un llamado a las organizaciones políticas de este país a pronunciarnos todos y a mantenernos alerta, a los motorizados alerta. No caigamos en la provocación de ellos, no caigamos en la desesperanza. Tengamos toda la fe puesta y al final de esta batalla el pueblo de Venezuela saldrá victorioso. Y al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Dudar es! ¡Traición! ¡Dudar es! ¡Traición! Bien, clarísimas las palabras de Diosdado Cabello desde las calles, en calma, tanto Delcy Rodríguez como Cabello en control de la situación. A propósito de reacciones y de reacciones verdaderamente lamentables, la de Milei lamentable, la de, por ejemplo, Lukashenko, pues condenando, Carlos, obviamente, como Carlos, no puede ser. Algo? Perdón. Quería apuntar algo, un detalle que me parece significativo. Sí. En este contexto, lo simbólico también creo que dice mucho. Y no sé si se percataron en el chaleco o lo que cargaba el ministro y vicepresidente sectorial, porque también es vicepresidente sectorial, Diosdado Cabello. En su pechera o en su chaleco lleva una insignia que es la bandera de la guerra-muerte. Es una bandera bolivariana que en el contexto de la independencia en contra de la dominación colonial española, en algún momento la esgrimió Bolívar y los independentistas como un momento para marcar la definición en el territorio. Palabras más, palabras menos. Ese decreto de guerra-muerte decía canarios y españoles con la muerte en cuando sean indiferentes, o se les perdonará en caso de que abonen en función de la causa de la independencia y la libertad. Dudar es traición, también dice en parte de su alocución. Y es un mensaje, entiendo yo, lo interpreto así, en que en este momento de ataque hay que definirse por la patria o en contra de la patria. Llama a la movilización del pueblo venezolano, llama a no caer en la desesperanza y habla de que esta batalla todavía no se ha terminado, de que hay un capítulo difícil el cual estamos pasando. No menciona una oportunidad al presidente, pero después como que se frena y no dice más. Y me parece significativo ese detalle y también lo simbólico. La bandera de la guerra-muerte bolivariana en la pechera del capitán y ministro de Interior y Paz, Diosdado Cabello.
Muy buena observación, Carlos. Sí. Aquí reacciones. Primero, la ignominia de el traidor a la patria. Milei. Hijo de remil putas de Javier Milei. La libertad avanza, viva la libertad, carajo. Y debajo la republicación de la noticia de Infobae, también conocido como Infoemba, un pasquín amarillista de baja calaña, muy popular en Argentina y en América Latina, propiedad de Daniel Haddad, otro infame. Donald Trump confirmó que el dictador Maduro fue capturado y sacado de Venezuela, infobae.com. Esos los titulares y el comentario de el traidor a la patria. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo caracterizar a este infame de Javier Milei? La libertad avanza, viva la libertad, carajo. Celebrando un ataque contra hermanos latinoamericanos, hermanos venezolanos, parte de la patria grande, contra la población civil, un verdadero canalla. A propósito de la reciente cumbre del Mercosur, él compartió y apoyó y celebró todo este operativo de presión militar en contra de Venezuela, mientras Lula sostuvo una posición diferente, pero Javier Milei desde de ese foro internacional regional compartió esta operación de agresión en contra de Venezuela. Igual que el infame de Kast en Chile y toda esta caterva de nazis hijos de mil putas en los gobiernos de América Latina, en gran cantidad de ellos, por lo menos, y perdón, yo abandono aquí cualquier limitación autoimpuesta porque ya estamos presenciando la caída de todas las máscaras. Acá aparecemos en presencia de una avanzada imperial, de dictaduras en nuestros países, representando a esta avanzada imperial, y ya no podemos reaccionar o responder en el marco de las limitaciones de la institucionalidad democrática liberal. Debemos caracterizar y llamar a las cosas por su nombre. Traidores a la patria, hijos de mil putas. Y aquí, por cierto, a propósito de personajes impresentables, está la reacción de la jefa de la diplomacia estadounidense, Kaja Kallas, otra infame, otra lamebotas. Atención a esto. He hablado con el secretario de Estado Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La Unión Europea sigue de cerca la situación en Venezuela. La Unión Europea ha declarado reiteradamente que el señor Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación. La seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea en el país es nuestra máxima prioridad. La ignominia de esta publicación, de este comentario, básicamente en el marco de un ataque imperialista de una potencia contra un país soberano e independiente, asesinando a civiles, esta señora presenta aquí la publicación de que ella realizó un llamado, de que ella estableció contacto telefónico con el agresor, con el asesino, y convalida el ataque recordando la supuesta carencia de legitimidad del presidente Maduro. Y además de todo esto, en lugar de rechazar el ataque, en lugar de realizar una denuncia de este ataque, llama a la moderación y presenta además la preocupación por los ciudadanos europeos en Venezuela y no por las personas asesinadas en Venezuela, mayormente venezolanas, lógicamente. Esto un parámetro de la decadencia ética y moral de la Unión Europea al día de hoy. Pero ¿qué se puede decir de la Unión Europea? Tío, ¿qué se puede decir de la Unión Europea? No se puede caer más abajo. Es decir, hasta hace poco, cuando llamaba esta señora a Marco Rubio directamente rechazaba sus llamadas. Sí, porque no la quieren ni cerca, la conceptualizan como a una esbirra lamentable y rastrera, pero ahora
sí respondieron a su llamado cuando llama para el apoyo a una invasión violatoria de todos los principios más básicos del derecho internacional. Una información, a ver, esto siempre, ya digo, hay que ponerlo entre comillas, parece ser que se han atacado más de 40 infraestructuras críticas, sobre todo militares, y parece que la idea ha sido desmantelar la capacidad de defensa de Venezuela y lanzar, además de, evidentemente, raptar al presidente Maduro y lanzar un aviso para navegantes, me explico. Quienes ahora están en el poder, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, etcétera, mandarles el siguiente mensaje, esto desde el punto de vista norteamericano, ¿eh? No quiere decir que vaya a hacer lo que digan, ni mucho menos, pero mandarles el mensaje, mira lo que hemos hecho con el presidente, si no la nuevo presidente, en este caso Delcy Rodríguez, pero bueno, quien hubiera sido, si seguís por la misma vía, tendréis el mismo resultado, es decir, acabaréis en una cárcel en Estados Unidos. Es decir, un elemento de presión a los dirigentes de Venezuela para que cambien su política. Por aquí, Fernando, la reacción del presidente español, lamentable, seguro, triste y lamentable, quien debería rechazar esto abiertamente, realizar una denuncia de esta desgraciadamente violación. Los grandes partidos políticos aquí, fundamentalmente el PP y el PSOE, son antichavistas y en el caso del PP, Aznar estuvo metido en el golpe contra Chávez, en el golpe militar contra Chávez. Con decir que eso ya no se puede esperar otra cosa. Aquí la reacción de Pedro Sánchez. El gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Ni siquiera mencionado por su nombre el agresor, los Estados Unidos. Un llamamiento a la desescalada. ¿La desescalada de quién? ¿De los venezolanos agredidos, atacados con bombas? ¿Es el llamado a la desescalada? Esto es una declaración verdaderamente vergonzosa de Pedro Sánchez. Infame. Si aquí el único que escala es Estados Unidos. Es decir, es que es delirante. La desfachatez. La desfachatez y la cobardía, Fernando y Carlos, de estos personajes, de no poder presentar el nombre de quien perpetra un ataque contra población civil, contra el pueblo venezolano. Llamamos a la moderación, llamamos a la desescalada. Cobarde, cagón, miserable, uno peor que el otro, todos al servicio del imperio. Perdón, Carlos. De esta rutina de ambigüedad de estos voceros occidentales. Pasó igual cuando Irán era el país agredido y pedían moderación. Como un país agredido, una emboscada traidora en la cual se asesina en aquel momento a la cúpula militar y a científicos, tú le vas a pedir que modere y desescale la crisis si esta fue generada o creada por Israel y los Estados Unidos. En el caso de Irán y en el caso de Venezuela es una escalada, una agresión generada por el gobierno de los Estados Unidos, que ha escalado la presión en contra de Venezuela a partir de esta agresión inédita en contra de nuestro país. Es demasiado cínico por parte de Pedro Sánchez, y también que exhiben ese talento que tienen por hablar mucho y no decir nada, para quedar bien o porque tienen que publicar y dar un pronunciamiento, pero no menciona al agresor, como bien mencionas, y expone que debe haber moderación en el caso de una agresión en contra de Venezuela. ¿Qué moderación puede expresar Venezuela si fuera agredida? Bueno, aquí ya digo, por desgracia, esto es... España no es un país soberano, es un país servil, es un país vasallo de Estados Unidos, y entonces tiene que hacer estas cosas porque no somos soberanos. Y bueno, tenemos un gobierno lamentable. Bueno, ¿qué vamos a hablar de un presidente que tiene a su mujer, a su hermano, a sus manos derechas dentro del Partido Socialista y tal, en procesos judiciales por corrupción? Es que
vamos a ver. Es decir, bueno, pues es lamentable, lo hacen ahora con Venezuela, como señalaban, lo han hecho antes con Irán, lo harán mañana con el siguiente que toque y en eso estamos. Es decir, que son rehenes de sus fechorías o de... Efectivamente. Que tienen rabo de paja, que no se pueden acercar a la candela porque tienen mucho que ocultar. Son rehenes, son chantajeables, tienen negocios por debajo de la mesa. Efectivamente. Como son impresionables, cometen o hacen ese tipo de actuaciones. En el caso venezolano, nunca le han podido comprobar al presidente de la República, Nicolás Maduro, algún cargo de vinculación con narcotráfico ni con el terrorismo. Se han empleado mecanismos incesantes, agudos y severos de presión en contra de Venezuela para tratar de doblegar o de que cambie su posición o su postura política con respecto a la determinación indeclinable de la soberanía de Venezuela, y al no lograrlo acuden a este mandarriazo sobre la mesa y tratar de, hasta ahora no se ha confirmado la captura o detención del presidente Nicolás Maduro y llevárselo por la fuerza a un tercer estado, en este caso de los Estados Unidos, o otro territorio que pueda estar involucrado en esta operación de secuestro. Es un fracaso moral y político por parte de los Estados Unidos acudir a este mecanismo violento de secuestrar al presidente de un tercer estado, porque este no se ha doblegado a la presión que ha ejercido durante más de 20 años y con una especial expresión en las últimas 28 semanas. Al mismo tiempo, creo que en caso de que esto se llegara a comprobar, no va a deslucir o no va a quitarle el brillo al prestigio del presidente Nicolás Maduro. Creo que lo va a colocar en una vitrina superior, porque le convierte en una víctima del imperialismo, una víctima de un agresor desatado, como el caso de Donald Trump. Entonces habrá que ver, no vaya a ser que salga muy mal a la jugada simbólicamente, políticamente a los Estados Unidos, vaya esto a servir como un catalizador que contribuya a la unificación de los venezolanos, a la radicalización del proceso político venezolano, porque en una circunstancia como esta de amenaza pudiesen avanzarse medidas políticas mucho más radicales que en otros contextos no se pudieron realizar. Por aquí imágenes recientes de actividad en la base de aeronaves Osprey. También se habían visto antes al principio imágenes de helicópteros y se podían reconocer Chinook y Black Hawk claramente. Una situación delicada. Hay un tercer estado en el Caribe, en la zona, que se preste para albergar a naves que realizaron una operación contra Venezuela y que muy probablemente trasladen a uno de esos lugares al presidente de la República antes de llevarlo a los Estados Unidos. En caso de confirmarse esta información, coloca a estos países en una situación bastante delicada con respecto a Venezuela, y la convertirían en un objetivo plausible. Sí, ahora se descongelará, pero vamos. Sí, efectivamente. Fernando. Bueno, es decir, más o menos se va poco a poco dibujando lo que íbamos diciendo y habrá que evaluar sobre todo los daños que ha recibido la defensa antiaérea. Sí. Carlos, apareces y desapareces ahora aparentemente de nuevo por aquí. Sobre ahora la respuesta de Venezuela, ya lo había advertido hace un par de semanas Diosdado Cabello en su programa a la primera ministra de Trinidad y Tobago, quien había autorizado bases aéreas de Trinidad para que aterrizaran naves de los Estados Unidos, y le dijo: cuidado con lo que hace, porque pudiese convertir a Trinidad en objetivo legítimo de una reacción de Venezuela en legítima defensa. Entonces, si uno de estos terceros estados en el Caribe se presta para una operación como esta, pudiese entrar en el marco de una reacción legítima en contra del país. Él lo remarcó, no es contra el pueblo trinitense. Esta es una advertencia a las autoridades de Trinidad y Tobago, que han sido muy genuflexas con respecto a los Estados Unidos. En este momento, un silencio de radio en todos los medios, ninguna información a la vista. Por ende, quizás podemos realizar una
pausa en la transmisión Vale. y recomenzar en cuestión de minutos, de acuerdo a las vicisitudes, pero quiero antes remachar lo siguiente. Antes del inicio de la transmisión recorría los medios supuestamente críticos, los medios dedicados a la geopolítica, y generaban vergüenza ajena en sus coberturas por el apoyo abierto, incluso de medios bastante conocidos por todos ustedes, a esta invasión, a este ataque imperial. No voy a presentar nombres ni de medios ni de personas, pero todos ustedes aparecen al tanto de las personas en cuestión. Verdaderamente lamentable que después de tanto tiempo de presentar la cantinela del rechazo a los avances del globalismo y los avances contra la soberanía de los países como por ejemplo España o latinoamericanos, y bueno, toda esta perorata de la nueva extrema derecha a escala global, y en el caso de la hispanohablante más marcadamente aún, ahora de repente convalidan abiertamente, realizan una celebración, ¿sí? Realizan una celebración de los ataques de Estados Unidos contra Venezuela en las coberturas del día de hoy. No acompañen más a esos medios, demoledores y demoledoras. No los acompañen más. Nosotros aquí, junto a otros medios críticos también dignos en sus coberturas, presentamos análisis, interpretaciones, informaciones mucho más profundas, mucho más fundamentadas y por sobre todas las cosas mucho menos indignas, porque no acompañamos este tipo de agresiones imperiales. Así que el llamado a todos ustedes al ejercicio de la cordura. Fernando. Parece, esto, ya digo, todo lo que voy contando hay que tomarlo con muchas comillas porque no se puede comprobar. Es decir, parece que la idea que tendrían los norteamericanos después de haber raptado al presidente Maduro es crear un bloqueo y una zona de exclusión y a partir de ahí lanzar ataques puntuales a diferentes objetivos para seguir presionando a Venezuela. Parece, esto ya digo, tomarlo con muchas comillas porque no está confirmado. Esa podría ser la estrategia que seguirían. Lo que no van a hacer, como hemos dicho desde el principio, es más allá de fuerzas de operaciones especiales para, como han hecho, raptar al presidente Maduro o cosas puntuales, lo que no van a hacer es mandar tropas de tierra para invadir el país porque saben que perderían. Entonces, eso no lo van a hacer, van a machacar el país como suelen hacer ellos siempre, es decir, destruir y a partir de ahí intentar doblegar a los dirigentes venezolanos. Bueno, supongo que utilizarán también otro tipo de elementos de presión. Bueno, vamos a ver, todavía es demasiado temprano, es decir, para ir viendo por dónde van a ir la situación, pero bueno, vamos a ver sobre todo esa hipotética declaración que va a hacer Trump, a ver qué cuenta, y sí, se confirma, yo creo que casi seguro, que efectivamente han secuestrado al presidente Maduro. Sí, la oposición venezolana, o bien en silencio, o bien directamente apoyando esta locura, como una vez más, parámetro de su catadura moral, ¿no? Parámetro de su amor por la patria. Básicamente realizan una celebración de un ataque imperial contra su propia tierra, ¿sí? Así de malnacidos. Así de mal. Otra cuestión, otra reflexión, es decir, no olvidemos que aquí hay, digamos, una víctima principal, Venezuela, y luego víctimas secundarias. Una de ellas es China. Esto es una preparación para futuras acciones con China. China tenía muchas inversiones en Venezuela, Venezuela y China, digamos, eran aliados en términos generales. Si rompes o machacas uno de los aliados, le estás dejando más indefenso. Quiero decir que aquí hay un efecto secundario que es preparar una futura agresión contra los chinos de manera indirecta. Es decir, lo que estamos viendo, fíjate que por desgracia, lo que estamos viendo es cambio de régimen en Nepal con una revolución de colores que ya sabemos que la montaron los norteamericanos.
enfrentamiento de Tailandia, país aliado de Estados Unidos, contra Camboya, país aliado de China. Ahora el caso de Venezuela. Es decir, no casualidad. Intentos de revolución de colores en Indonesia. Es decir, que no es un país, digamos, completamente favorable a Estados Unidos y que es un país clave. Bueno, estamos viendo toda una serie de movimientos que van en esa dirección. Efectivamente. Querido Fernando y Carlos, especialmente en muy difíciles circunstancias desde Venezuela, mil gracias por habernos acompañado. Aparecemos en contacto para reactivar este enlace ante novedades trascendentes. Por cierto, quien quiera análisis más allá de las informaciones de último momento, de la coyuntura, que recorra nuestros videos porque realizamos análisis de la situación geopolítica en América Latina, en el Caribe, en Venezuela, con muchísima profundidad en los últimos días y en las últimas semanas. Todos esos análisis no caducan, presentan una validez y una actualidad abrumadora, por cierto, porque todas las cosas vaticinadas, predichas así, hoy las presenciamos en la práctica, en la realidad. Dicho esto, una vez más el agradecimiento a los demoledores y a las demoledoras, a Fernando y por sobre todas las cosas a Carlos. Carlos, el cierre tuyo desde Venezuela. Nadie en todos los medios críticos está presentando esto con una voz como la de Carlos desde allí mismo, ¿sí? Más allá de las dificultades técnicas. Así que, Carlos, el cierre tuyo, lo que quieras para el final. Sobre las posiciones que han expresado algunos canales aparentemente críticos y que en estas circunstancias se están alineando a un ataque, agresión en contra de Venezuela, hace reflexionar mucho sobre palabras que repite el presidente de la República, Nicolás Maduro, en muchas circunstancias y aludiendo a José Gervasio Artigas, el libertador de la República Oriental del Uruguay. No esperemos nada sino de nosotros mismos. No esperamos en estas circunstancias que nos defiendan esos espacios ambiguos en el espacio de la comunicación, la defensa comunicacional, la defensa simbólica, la defensa política, militar, y en todos estos contextos va a depender de lo que hagamos los venezolanos. Yo no sé empuñar un arma, no estoy formado militarmente, pero yo quiera que no me toque esa circunstancia, pero si toca, bueno, hay que hacerlo. Pero antes de que llegue ese escenario, hay que disputar la lucha y el combate comunicacional y narrativo en estos espacios, presentando la versión y la verdad de Venezuela, que es un país bajo amenaza, es un país agredido ya en esta oportunidad, es un país al cual ha sido vulnerada su soberanía, es un país importante en el ámbito internacional, porque se ha tratado de jugar muchas veces con eso al interno del país, diciendo, bueno, pero ¿qué importancia tiene Venezuela? Qué exagerado Nicolás Maduro con respecto a eso de la amenaza de los imperialistas. ¿Hasta cuándo hablando de imperialismo? Que eso es siglo XIX. No es siglo XIX, es siglo XXI y ya estamos en el 2026. Este señor que le gusta traer a colación leyes, decretos y doctrinas del siglo XIX, está recapitulando el siglo XIX norteamericano en la actualidad, está aplicando visiones imperialistas del siglo XIX al siglo XXI, por lo cual nosotros los venezolanos no debemos desestimar el alcance y la magnitud de esta amenaza que se ha expresado en esta oportunidad, porque sí debo decir que en algunos espacios todavía se sostenía algún tipo de incredulidad sobre la posibilidad de una amenaza en contra de Venezuela o de que hubiese la intención de amenazar a Venezuela. Muchos esperábamos que esto se tradujera solo en una presión, un simulacro despliegue en el Caribe, en donde se elaboraron una serie de provocaciones para buscar una reacción contra Venezuela. Venezuela en 28 semanas nunca le respondió una provocación a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos acorralados, los Estados Unidos en el caso. Bueno, bien, pues un problema lógicamente técnico, un problema técnico lógicamente como producto de la situación. Clarísimas las palabras de Carlos de cualquier modo. Todo esto en última instancia lo determinarán los propios venezolanos y su capacidad de resistencia. Demoledores y demoledoras, atentos porque podemos recomenzar la transmisión en cualquier momento ante la aparición de novedades. Fernando y Carlos ahí congelado una vez más.
Un saludo y hasta pronto. Chau, chau. Hasta luego, gracias.